sesión plenaria extraordinaria del día 29 de diciembre de 2014. Primer punto, observaciones y alegaciones al acta de la sesión, fecha 27 de octubre y 3 y 5 de diciembre de 2014, de las que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción al acta? No. Señora portavoz del Grupo Popular, ¿alguna objeción al acta? No. Se entiende, por lo tanto, aprobadas las actas. Segundo punto de orden del día, aprobación del préstamo para la refinanciación del pago a proveedores. Tiene la palabra la concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno. Buenos días. Tras la publicación del Real Decreto 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y la eficiencia, se establece la posibilidad de que las entidades locales puedan llevar a cabo la cancelación de las operaciones de endeudamiento concertadas por las entidades locales para el pago total o parcial de la deuda contraída con fondo para la financiación del pago a proveedores. Es por ello que esa norma permite que llevamos a cabo la refinanciación de aquellos préstamos con la finalidad que en su día se solicitaron, el pago a proveedores, y que en este caso estamos hablando de esa primera fase del pago a proveedores por un importe casi de 1.800.000 euros, siempre y cuando las condiciones son mantener el mismo tiempo de amortización, que se reduzca la carga financiera y la cuestión principal es la bajada de los intereses. Por eso se somete a este Pleno la consideración de concertar una nueva operación para refinanciar la operación suscrita con cargo al mecanismo financiero del Fondo de Pago a Proveedores, adjudicar la concertación de la operación de refinanciación con las condiciones establecidas a la entidad financiera Liberbank, notificar dicha adjudicación a las entidades financieras que presentaron ofertas y resultaron excluidas, y notificar igualmente a Liberbank como adjudicatario provisional de dicha operación de refinanciación hasta que se obtenga la pertinente solicitud del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la refinanciación de la operación formalizada con cargo a dicho fondo. Nada más. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días a todos. Evidentemente el Grupo Socialista está de acuerdo en el fondo de esta cuestión, ¿no? Estamos hablando, según los datos que refleja el informe, de la operación de crédito que se formalizó con una entidad financiera de Trujillo de 1.675.000 euros, cuya duración va a ser 8 años y nos supone un ahorro de 227.000 euros hasta la terminación del mismo, que es en el año 2022. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no?, de que todo lo que sea ahorrar a las arcas de este ayuntamiento es bueno, pero sí tenemos un par de consideraciones que tenemos que hacer. La primera y quizá que nos sorprende también es que no se haya contado con todas y cada una de las entidades financieras que hay en Trujillo. Sabemos que se ha contado con 4 o 5, que han presentado oferta a 3, pero quizás teníamos que haber abierto un poco más el abanico. Yo he tenido contacto con algunos directores de oficinas de Trujillo, en el que, un poco así disgustado, decía que no se había contado con ellos, ¿no? Creo que una operación de esta envergadura se podía haber contado con todas y cada una de las oficinas. Por otro lado, también vemos que la operación se va a adjudicar a una entidad financiera en la que nosotros hemos sido muy críticos durante mucho tiempo, ¿no? Una entidad financiera que, como todos sabemos aquí, pues ha embaucado a cientos de familias trujillanas en algo que se llamaban las preferentes, y nosotros hemos sido un poco críticos a la hora de, inclusive le habíamos comentado que por qué no retirar una parte de los fondos que tiene este ayuntamiento en esta entidad, más que nada un poco por deferencia a estas personas que se ven afectadas de un engaño como el que se produjo en su momento con este tipo de productos financieros, ¿no? Por supuesto, es la operación más económica. Hay una décima de diferencia respecto a la otra entidad financiera que presenta una oferta aceptable, ¿no? Me parece que era Euribor a 3 meses más 109 puntos básicos, y la otra superior es Euribor a 3 meses más 110 puntos básicos. Es decir, la diferencia era poco. Creemos que hubiera sido algo importante y que hubiera sido un detalle también por parte de este ayuntamiento respecto a esas familias que se ven afectadas. En su día también hablamos dentro de la comisión de tener una operación a corto, que como sabemos había cumplido y que se iba a formalizar nuevamente. Se decía que dejarla en el tiempo para que no coincidiera con el final de año. Yo creo que se puede hacer, sino 2 operaciones a corto en distintas fechas para que no estemos en algunos casos en descubierto. Yo creo que sería una forma también de poder tener dinero en caja y en algún momento dado pues no tener que tirar de recursos. Parece que se ha tenido que tirar de recursos a último de año de la Diputación. Nada más, muchas gracias.
Pues efectivamente el préstamo que se pide por la primera fase del pago a probadores ascendía a 1.788.000 euros, de los cuales ya hay una parte amortizada. La operación o la nueva concertación de la operación para refinanciar la deuda pendiente a la fecha son 1.675.000 euros, porque el resto a día de hoy está amortizado. Efectivamente se han solicitado ofertas a distintas entidades de nuestro municipio, en concreto a 5, de las cuales han presentado oferta 3 y se ha tenido en cuenta todas y cada una de las condiciones que se establecían, teniendo siempre en cuenta aquella oferta más ventajosa que supusiera una merma de la carga financiera y sobre todo del pago de los intereses para las arcas municipales, resultando de las distintas ofertas y, como han podido comprobar en el expediente pertinente, que la más ventajosa era la presentada por Liberbank. De hecho, tanto es así que de ese 3,94% de intereses que veníamos pagando ahora vamos a bajar a pagar intereses por un importe de 0,44%, es decir, una bajada importante del tipo de interés, lo cual se convierte al final en un ahorro en montante económico. Es decir, si tenemos en cuenta la operación tal y cual estaba establecida actualmente, vendríamos a pagar por intereses con la operación actual hasta el año 2022, que es el plazo o el pago último de amortización del mismo, 255.662,29 céntimos de euro, y con el tipo de interés nuevo supone un ahorro financiero de 227.096 céntimos de euro. Por lo tanto, un ahorro financiero importante que va a redundar en positivo para las arcas municipales. Y aunque usted hacía referencia a su intervención de si estábamos haciendo adjudicataria, que como he dicho al principio de la intervención, es una adjudicación provisional porque tenemos que pedir autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para concertar esta operación. También somos conscientes y conocedores de ese problema que han tenido muchos de los afectados por esas preferentes, pero sin duda también tenemos que ser conscientes que al final no se está tratando de beneficiar a nadie, ni tratando de adjudicar la oferta a Liberbank, ni tratando de mejorar ni beneficiar a Liberbank por el hecho de que hemos tenido en cuenta las ofertas que se han presentado, aquellas que resultan más ventajosas. Y como digo, desde este lado del Gobierno, somos respetuosos y tenemos conocimiento de que nos ha preocupado todo el tema de las preferentes. Sin embargo, hay que decir que siempre han existido relaciones con Caja Extremadura, tanto es así que uno de los préstamos más largos que existe en este ayuntamiento se remonta a gestiones de anteriores equipos de gobierno, de anteriores administraciones, con independencia del signo político. Es decir, las relaciones con esta entidad bancaria han existido siempre y ahora seguirán existiendo en estos términos, y además también hasta tenemos las nóminas de los trabajadores con esta entidad bancaria. Por mi parte, nada más, muchas gracias, y entiendo que al final la cuestión a valorar positivamente es que redunda de manera positiva en esa merma de intereses para las arcas municipales. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, por supuesto, no hemos dudado nunca de que quieran beneficiar a ninguna entidad financiera de Trujillo ni de ningún sitio. En eso no estamos totalmente de acuerdo. Y aparte de eso, también de acuerdo en el fondo, ¿no? Todo lo que sea un ahorro, en este caso estamos hablando de 227.000 euros, yo creo que es importante que redunde en el beneficio de las arcas de este ayuntamiento. La salvedad que le había puesto es porque sí es cierto que la relación que se ha tenido con, yo no había querido nombrar la entidad, pero bueno, con Caja Extremadura, este ayuntamiento a lo largo del tiempo ha sido tensa y larga, ¿no? Y como habéis dicho bien, también la portavoz del Partido Popular, muchas de las nóminas están allí domiciliadas. Pero también sería, y yo creo que eso es algo que además que vino un día en una sesión plenaria, estuvimos todos de acuerdo en que el comportamiento de esta entidad, llámese el que fuera quien gobernara en ese momento la entidad, bueno, pues había perjudicado de una manera fehaciente a lo que son muchas familias trujillanas. Sí, una pregunta, y en el caso hipotético de que el gobierno sacara un nuevo decreto en el que se eliminaran este tipo de intereses de la operación con la entidad financiera, si se tiene previsto hacer algún cambio o se mantendrá donde tiene que estar, o no sé, porque parece ser que a corto plazo puede existir la posibilidad de que haya algún tipo de modificación en este aspecto. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Decir que respecto a esa posibilidad de acogernos a cualquier otra oferta mejorable, lo que sí hemos querido, como dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Ahora mismo la oferta que tenemos y las condiciones que nos marcan de refinanciar, había que cumplir unos plazos que eran antes del 31 de diciembre para poder acogernos a esa refinanciación con esa bajada del tipo de interés.
y es lo que hemos hecho desde el Gobierno, es decir, acogernos a esa bajada del tipo de interés. Si efectivamente, como se ha venido anunciando, hay alguna posibilidad de mejorar esa oferta o incluso de ese 0% de intereses que se ha anunciado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda desde el Gobierno central, que a día de hoy sí que ha quedado claro para lo que son comunidades autónomas, no tanto para las entidades locales, pero en cualquier caso, cualquier tipo de autorización, cualquier tipo de gestión, trámite que sea necesario para mejorar y que redunde en positivo para las arcas municipales y suponga una bajada del tipo de interés, no tenga ninguna duda en que nos acogeremos a ella siempre y cuando se nos prevean las posibilidades de acogernos a esa mejora. Yo creo que es un asunto importante y que además marca en cierto modo la celebración de este pleno, que es la urgencia de la aprobación de esta cuestión, que no es otra que la de acogernos a unas mejores condiciones financieras para devolver ese dinero que el Gobierno central nos prestó en el 2011 y 2012 para pagar las deudas que teníamos adquiridas con proveedores en nuestra ciudad. En aquel momento el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, demarcaba las entidades financieras con las que se podían firmar estos préstamos, y es cierto que la decisión del Gobierno de estas semanas atrás permite a las instituciones locales que se acogieron al plan de pago a proveedores el negociar unas condiciones con intereses distintos que benefician a los intereses de los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Trujillo ha presentado solicitud a 5 instituciones bancarias de nuestra ciudad, o a 5 entidades bancarias de nuestra ciudad, para que presenten sus ofertas. 3 lo han hecho y 2 no. Intentamos, en todos los casos, siempre que hay operaciones de tipo financiero, pues de un modo u otro trabajar con todas las entidades con sede en la ciudad, pero es cierto que las políticas de las entidades financieras no son todas las mismas, y algunas muestran disposición a trabajar con administraciones públicas y otras tienen menos facilidades para trabajar con administraciones públicas. De esas ofertas, la más ventajosa para las arcas de la ciudad era la de Liberbank, y evidentemente pues el ayuntamiento tiene y debe acogerse por el bien de los intereses económicos y financieros del mismo a la mejor oferta financiera. Que puede haber una cuestión moral de fondo que yo comparto con ustedes acerca de las preferentes, es cierto, pero también es cierto que sería difícil encontrar una entidad financiera, especialmente si hablamos de cajas de ahorro o entidades de estas características, que no hayan estado presentes en el famoso tema de la financiera, ¿no? Y de hecho, vuelvo a repetirle, nosotros pues para otras cuestiones hemos pedido oferta a entidades financieras que entendíamos que estaban más al margen de esa cuestión. Pero es cierto que también cuando uno pide ofertas se informa de qué tipo de interés o de qué propuestas las que esa entidad financiera le va a hacer, y hay veces que las propias entidades financieras te dicen ni me invites porque no voy a poder competir, o sé ya que los órganos directivos de mi entidad no me van a autorizar una operación de estas características con una administración pública. Por lo tanto, yo creo que lo importante hoy aquí es que el Ayuntamiento de Trujillo se va a ahorrar cerca de 230.000 euros en intereses de devolución de este préstamo, que es una medida que redunda en beneficio de las arcas municipales, y que evidentemente nosotros vamos a seguir esperando acontecimientos, aunque es cierto que esperábamos que el pasado Consejo de Ministros del 26 de diciembre aprobara alguna medida en esta línea. Lo que se está pactando entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es todavía una suerte de medidas que no contemplan la desaparición de los tipos de interés, la devolución de este préstamo. Sobre la operación de tesorería, a la que usted también hacía referencia, el Ayuntamiento de Trujillo tiene una operación de tesorería concertada con otra entidad financiera de la ciudad. En el año 2012 se renovó por la mitad de la cantidad que había anteriormente, y como las condiciones de ese tipo de operaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo y siempre, por decirlo de alguna manera, en desventaja para la parte contratante, pues sin ninguna duda nosotros somos muy cautos a la hora de la negociación de cualquiera de este tipo de operaciones. Que usted ha dado la clave de por qué no se ha renovado, todos los años no hemos renovado hasta fecha, pero es cierto que es que el tenerla que tener liquidada en este momento, que es cuando también se acumulan más pagos, pues a veces nos genera ciertas dificultades, y como también han cambiado las condiciones, que ahora es la duración natural de un año desde la firma hasta la liquidación, pues nos permite el que tengamos más margen de maniobra y podamos
tenerla a cero pues, en el mes de enero, febrero o incluso marzo, que nos permite cierta libertad económica a la hora de gestionar las finanzas del ayuntamiento. Suficientemente debatido el punto, vamos a someter a votación la aprobación del préstamo para la refinanciación del pago a proveedores. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Tercer punto orden del día, ordenanza reguladora del servicio de residuos de construcción y demolición. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Pues se somete a debate y a votación la ordenanza reguladora del servicio de construcción y demolición. En el mes de septiembre del 2012 se traía a pleno un convenio de colaboración entre la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Trujillo dentro de lo que es el plan general para mejorar la recogida de residuos, demolición, todos procedentes de construcción en la zona sur de la provincia. Al estar nosotros enmarcados en esa zona, nos acogimos a ese convenio de colaboración para solventar uno de los problemas existentes en nuestra ciudad, como eran esos vertidos que se llevaban a cabo de procedencia de obras de carácter menor en determinadas zonas, que daban lugar a que no solamente esos vertidos tuvieran ese carácter ilegal, sino que también llevaban aparejadas las correspondientes sanciones y multas. Asimismo, se hacía necesario llevar a cabo, dentro de las competencias que le corresponden al Ayuntamiento de Trujillo en la recogida de residuos procedentes de obra, la regulación no solamente jurídica sino también fiscal. Es el motivo por el cual se incluye en el orden del día del Pleno no solamente la ordenanza reguladora del funcionamiento de servicios, sino también la ordenanza de la tasa que viene a regular la recogida de dichos residuos. Dicha ordenanza va a regular fundamentalmente lo que es la gestión de esta recogida de residuos en nuestro municipio, y es la ordenanza que se somete a debate y a votación a esta sesión plenaria. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, vamos a ver. Todos sabemos que es una normativa que viene desde Europa y que tenemos que estar recogida, me parece que es en el mes de marzo del 2015. Y que es bueno y conveniente, y nosotros en septiembre del 2012 votamos a favor para que se llevara a cabo este plan de recogida, ¿no? Pero vemos la ordenanza, que no sé, que ha sido una constante en esta legislatura, que hacemos una ordenanza de más extensa y quizás repetitivas en todos los argumentos que se ofertan, ¿no? Y nosotros queríamos proponer que se hiciera una ordenanza mucho más sencilla, que fuera legible, que aquella persona afectada pudiera comprobar y que pudiera analizarla bien, y no, la verdad es que la ordenanza no tiene desperdicio, que es amplísima en todos sus aspectos, ¿no? Nosotros queríamos que se recogieran un apartado de definiciones, que yo creo que es importante, y por otro lado, para el proceso de la eliminación de los mismos, pero dentro de la literatura de esta misma ordenanza, si las características del acopio, los metros cuadrados que tiene que tener el centro, si se va a concesionar, los registros, una serie de complicidades que complican, la redundancia, complican a las personas que tienen que utilizarlo, pues se les complica mucho, ¿no? Entonces, nosotros sí pedíamos eso, que se pudiera hacer una ordenanza mucho más sencilla y que fuera mucho más comprensiva para toda aquella persona que tenga que utilizarla. Hay detalles y no vamos a entrar en ejemplos, ¿no? Pero no sé por qué dentro de la misma ordenanza dice que se prohíbe el acceso al interior del centro de vehículos que excedan de 3.000 kilos de tara. Yo creo que eso es un error que habría que solventar, porque si no vamos a permitir que dentro del mismo centro de acopio se pueda verter un camión superior a 3.000 kilos. Yo creo que vamos a andar mal. Igual que nos regulan también que dentro del propio recinto no se puede circular a más de 15 kilómetros por hora. No sé, yo creo que son cosas que sobran dentro de la ordenanza y que quizás tenemos que ir más a lo sencillo y a lo que verdaderamente va a importar, en este caso, al constructor, a la persona que vaya a hacer las obras. No, tenemos una duda también, ya en su día cuando hablamos de este tipo de punto limpio, hablamos que una vez donde va a estar situado, que va a ser en el polígono industrial, si se iba a poner una zona cercana aquí en Trujillo para poder verter esos pequeños escombros y después transportarlos al punto limpio, sí. Entonces queríamos saber si se tiene pensado algo de eso o se va a obligar directamente a que la persona que
recoja los residuos se van a tener que desplazar hasta allí a verterlo. Nos da la impresión, y esperemos equivocarnos, de que va a provocar que nos encontremos con vertidos más donde no queremos. Es decir, lo que queremos evitar ahora, y quizás lo que vamos a hacer va a ser provocar que haya algún tipo de vertido más de la planta. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues efectivamente el convenio de colaboración que se firmaba con Diputación venía a establecer una serie de compromisos por parte del Ayuntamiento, entre los cuales estaba el establecimiento de las ordenanzas reguladoras del funcionamiento. Con esta ordenanza lo que se viene a dar cumplimiento es a ese compromiso. Efectivamente, es cierto que cuando se presta esta gestión de residuos nos movemos dentro de ese convenio de colaboración y dentro de unos parámetros que también vienen marcados desde el organismo de Diputación. La ordenanza, yo creo que por parte del Gobierno no habrá mayor inconveniente en incluir todos aquellos aspectos que puedan mejorar, matizar y definir determinados aspectos. Entiendo que no va a haber mayor problema en todo aquello que redunde en algo de que venga a enriquecer un texto normativo. Sí es verdad que en la precisión y en el contenido de lo que es la regulación jurídica hay determinados aspectos, determinados capítulos que tienen que estar, pero como digo, el propio compromiso obliga a ese establecimiento. Entre ellos yo creo que hay que destacar dentro de la ordenanza determinadas cuestiones de las que se podía hacer referencia. Cierto es que en nuestro municipio hay una peculiaridad, es decir, no solamente estamos hablando de planta de transferencia, sino que al mismo tiempo somos punto de acopio, punto limpio. Eso hace que la ordenanza a lo mejor sea bastante más extensa que en aquellos otros municipios donde solamente hablemos de una planta de transferencia o de un punto de acopio con una absoluta independencia. Lo que sí está claro es que dentro de ese plan de gestión de recogida de residuos, de todas aquellas residuos que proceden de demolición, de construcción, que como digo, algo que también establece de manera muy precisa la propia ordenanza es detallar todo aquello que proviene de obras menores, estableciendo claramente diferenciaciones entre lo que son obras menores, aquellas que están sujetas a licencia o aquellas otras que están destinadas a algún interés general y que tienen como mecanismo sustitutivo la consulta. En cualquier caso, entendemos, como digo, que la ordenanza obedece a ese compromiso fundamental que se firma en ese convenio de colaboración. Sí es cierto que establece determinadas cuestiones, como puede ser en cuanto a lo referente al capítulo 7º, incluso donde se establecen tarifas de tratamiento o se establece la posibilidad de establecer distintas tarifas según las categorías de los residuos, que van entre los 7 euros hasta los 1.000, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, sí también establecer que hay que destacar que en la ordenanza se establece claramente una fianza que va a garantizar la gestión de la recogida o el funcionamiento de esos residuos. Por eso, y quiero con eso tratar de dar respuesta al planteamiento que hacía de que si vamos a poner o va a abrirse la posibilidad de que haya mayor número de vertidos en determinada zona, entendiendo que con esta ordenanza lo que se regula es el funcionamiento, que con esa ordenanza cualquiera que solicite la licencia al mismo tiempo va a tener que entregar una documentación que va a garantizar el control, la ejecución y la gestión de los residuos, y al mismo tiempo se les va a exigir una fianza siempre en proporción a las obras a ejecutar y a los vertidos que puede realizar, que va a garantizar la gestión y la recogida de residuos. Entendemos que en cualquier caso lo que sí vamos a es contrarrestar esa cantidad de vertidos que a día de hoy había en nuestro municipio sin control, que daba lugar a multitud de escombreras de carácter ilegal, que decía al principio de la intervención que nos conllevaba en muchas ocasiones sanciones y multas, no solamente para aquel que llevaba el vertido, sino en la propia administración, porque saben que desde el 2008 está abierto este proyecto de sujetarse a la normativa comunitaria y que en el 2012 ya era obligatorio de que estuviéramos acogidos a la misma porque ya estaba en vigor. Con eso creo que damos cumplimiento al compromiso que se firmó en septiembre del 2012, se pone en marcha ese plan de recogida de residuos y que, como digo, esto no deja de ser un paso más de otros puntos que son objeto de debate en el mismo orden del día, como son la ordenanza reguladora de la tasa de recogida de estos servicios y además también la aprobación del proyecto Memoria descriptiva de esa planta de recogida de residuos. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Por supuesto, señora portavoz, estamos totalmente de acuerdo que la ordenanza debe estar ahí y debe regular todo este tipo de vertidos. Estamos totalmente de acuerdo. En el fondo, quizás en la forma, ya digo, nosotros nos comprometemos, si quiere hacer algún tipo de aportaciones para eliminar este tipo de detalles, que yo creo que lo único que van a hacer va a ser complicar aún más
proceso, ¿no? Por supuesto que lo que se pretende con esta ordenanza y con la que viene después, posteriori, es que se cumpla una serie de normativas y que evitemos muchos vertidos incontrolados que se producen por doquier en Trujillo, cualquier calle un vertido en cualquier sitio, vamos, y cercano, ¿no? En la misma ciudad inclusive, ¿no? Entonces estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí me gustaría y que me dijera si se va a hacer algún tipo o se va a tener algún tipo de espacio cercano, mucho más cercano a Trujillo, para esos pequeños vertidos que se realizan de obras pequeñas dentro del municipio, para no hacer desplazar a las personas interesadas al punto de transferencia. Y exactamente también donde está el punto limpio. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Bueno, pues en primer lugar decir que en cuanto al acometimiento y si han tenido la oportunidad de comprobar ese proyecto donde aparece la memoria descriptiva y ya hilamos con uno de los puntos que está, ahí aparecen los terrenos que se cedieron en su día para la ubicación de la planta de transferencia, que hablando de memoria creo que es parcela 23, polígono 63. Con lo cual, ahí es donde irá esa ubicación. Respecto a la cuestión que se planteaba, sí que incluso cuando debatimos el convenio de colaboración allá por el mes de septiembre del 2012, se manifestaba igualmente que para facilitar ese vertido, esos residuos, se tratara de ubicar una zona más cercana para evitar desplazamientos y bueno, pues para también garantizar un poco el control de esos vertidos en zonas más cercanas y evitar que se desplacen hasta esa planta. Decir que se han realizado gestiones para ver dónde se puede ubicar esa zona y en esa cuestión se está trabajando para ver si podemos compatibilizar la planta de transferencia punto de acopio con zonas cercanas o una zona cercana para facilitar esos vertidos y garantizar siempre, cumpliendo los parámetros de las propias ordenanzas, el convenio y que nos permita esa compatibilidad de esos vertidos en ambas zonas. En esos términos se está trabajando. Creo que con eso doy respuesta a las cuestiones que ha planteado y reiterarle nuevamente, como he dicho anteriormente, que estamos totalmente abiertos a mejorar la ordenanza y a recoger aquellas matizaciones que supongan una mejora del texto normativo. Bueno, pues varias cuestiones sobre este asunto. Me parece oportuno que agrupemos y debatamos ahora también el punto 4 y el punto 7, que están relacionados con la misma cuestión. El punto 4 la ordenanza que regula la tasa del servicio de residuos de construcción y demolición, y el punto 7 es la aprobación del proyecto de memoria técnica para la instalación de una planta de transferencia de residuos de construcción y demolición zona sur. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo creo que este asunto tiene tres aspectos importantes. Uno, que es que antes de marzo del 2015 tiene que estar sellada nuestra escombrera municipal, y antes de marzo de 2015 tienen que estar iniciadas las obras de construcción de la planta de transferencia, no solo de acopio, sino planta de transferencia de residuos de demolición y construcción de toda nuestra comarca en Trujillo, y que por lo tanto tiene que haber una normativa que regule el funcionamiento de esa planta y cómo a partir de ahora se va a gestionar la recogida de los residuos de demolición y construcción de obra. Hacen ustedes referencia a lo farragoso de la ordenanza, que evidentemente está realizada por técnicos municipales, técnicos de diputación, que entiendo, la han elaborado en base a otros lugares donde ya existen otras ordenanzas y se han ido recogiendo aspectos que evidentemente en los sitios donde ya están en funcionamiento este tipo de plantas se han ido viendo que son necesarios de tener en cuenta. Cuando planteamos una ordenanza de estas características para prestar un servicio que no se ha prestado nunca, yo coincido con usted en que podemos caer en el error de intentar ser lo más livianos posible, pero el posterior funcionamiento de estos servicios viene a poner de manifiesto que hay que tener muchas cuestiones que tienen que estar atadas y no pueden quedar al libre albedrío, porque si no, al final el funcionamiento de estas instalaciones y el uso de estas instalaciones y el funcionamiento de esa recogida y entrega de esos residuos no es nada sencilla. Ya hay zonas de nuestra provincia que tienen puesto en marcha este servicio y por lo tanto en base a esas ordenanzas es en la que se ha desarrollado y hecho esta ordenanza municipal que regula la recogida de residuos de demolición y construcción de obras. Yo coincido con usted que en cualquier caso, fuera más liviano o menos liviano la ordenanza, esto es un trámite más que vamos a poner a la hora de la construcción. Es decir, esto es una
un elemento más que nos exige Europa desde el año 2008 y que tenía que estar en vigor desde el año 2012, que como bien dice la portavoz del equipo de gobierno, ya tenemos más de una sanción por el estado en el que tenemos nuestra escombrera municipal, no solo nosotros, sino más localidades, y por lo tanto lo primero de todo es que hay que dar respuesta a esa necesidad y además hay que cumplir una obligación que tenemos que hacer. Pero yo coincido con usted en una cuestión, y es que es un trámite más a cumplir por parte de las personas que van a realizar obras. Ya va a ser muy difícil que evidentemente nadie, ni para una obra menor, no tenga que desarrollar aunque sea un pequeño proyecto para evaluar qué cantidad de residuos es la que se va a generar. Por lo tanto, es una nueva realidad que tenemos que acostumbrarnos y que tiene un fin, que el fin no es otro que la desaparición de las escombreras ilegales, porque a partir de ahora el SEPRONA y los servicios de conservación y protección de la naturaleza van a ser muchísimo más exhaustivos y vigilantes en el cumplimiento de estas normativas. Porque hasta ahora, si no hay un lugar donde verterlo, pues evidentemente, aun siendo muy exigente, pues hay cierta, por decirlo de alguna manera, comprensión hacia esos hechos. Pero a partir de ahora no va a haber excusa para no cumplir una obligación, que es la de entregar los residuos de demolición y construcción de obras en unas determinadas instalaciones para que estos sean tratados, sean reciclados y si es posible, vueltos a poner en uso. Como saben, es una obra y son obras que han sido adjudicadas y gestionadas directamente por la Diputación Provincial de Cáceres, que además han elegido el régimen de concesión administrativa, que hace que sean empresas privadas las que vayan a gestionar esas instalaciones y por lo tanto tenemos que dejar muy delimitado cuál va a ser la relación y el funcionamiento que esas instalaciones van a tener y cómo el ayuntamiento tiene que coordinarse con esas entidades a la hora de gestionar estos residuos, porque esas empresas no van a saber ni quién hace obras ni qué cantidad de residuos genera, sino que va a ser el ayuntamiento y luego los ciudadanos los van a tener que llevar allí. Por lo tanto, yo creo que la ordenanza responde a una realidad muchísimo más compleja de lo que en un momento pueda parecer, que es simplemente un lugar donde vamos a ir a entrar unos residuos. Hay que tener en cuenta muchos parámetros, hay que tener en cuenta muchísimos elementos y evidentemente eso es lo que hace esta ordenanza. Es un proceso bastante complejo y de lo que se trata con esta cuestión no es de otra cosa que intentar que no se produzcan esos vertidos de residuos en cualquier zona de nuestra ciudad. En cualquier caso debemos felicitarnos porque vamos a sellar la escombrera municipal, que actualmente nos está provocando muchísimos problemas, no solo por la cuestión que planteaba anteriormente, sino también problemas medioambientales, problemas de residuos, de olores, quejas de zonas aledañas, y evidentemente eso es una buena noticia. Se va a sellar la escombrera municipal y Trujillo va a contar con una planta de transferencia de los residuos de demolición y construcción de obras de toda la comarca, de toda una zona sureste de la provincia, que evidentemente va a convertir a nuestra ciudad en un lugar en el que tiene que haber una normativa que acometa estas cuestiones. La memoria técnica que vamos a aprobar en el punto número 7 y que yo adelanto por eso a la votación actual es, y le daré la palabra para que opinen también sobre ello, es la realizada por los técnicos de Diputación, y la ordenanza de la tasa del servicio de residuos de construcción y demolición es la que se ha aprobado en otros lugares y que evidentemente será modelable. Tiene la palabra, si quiere, para explicar algo de estos proyectos, la portavoz del equipo de gobierno, el punto 4 y el punto 7, y luego vuelvo a darle la palabra al portavoz del Grupo Socialista. Pues poco más que decir, sí que decir que al final los tres puntos están totalmente vinculados y creo que el debate era más conveniente haberlo agrupado, porque la regulación jurídica y fiscal de lo que es la planta de transferencia, primero, la planta de transferencia y el proyecto de la memoria descriptiva es la que es ese trabajo que se ha realizado por los técnicos de Diputación, donde desgranan la ubicación de la planta y lo que va a suponer esas obras, que no suponen ni más ni menos que el sellado de la escombrera y garantizar que estemos dentro de la más absoluta legalidad. La ordenanza de funcionamiento, hemos hecho referencia a ella, y la ordenanza de la tasa fiscal reguladora de la recogida de residuos establece claramente, pues esa cuota tributaria en función de la categoría de los residuos. Sí decir que en cualquier caso vamos a garantizar, pues en cierto modo establecer, un cierto control sobre ese descontrol de vertidos incontrolados que existía hasta ahora, evitar
esa totalidad de vertederos ilegales que venían existiendo en nuestro municipio y sobre todo, bueno, pues garantizar esa gestión de estos residuos a través de, como hacía referencia el alcalde en su intervención, es una gestión de carácter indirecto en la modalidad concesionada, es una concesión, con lo cual la empresa adjudicataria de la misma es la que se va a encargar de esa gestión y esa recogida de residuos, cumpliendo siempre todos y cada uno de los parámetros legales y cumpliendo la normativa tanto jurídica como fiscal que aprueba el ayuntamiento dentro del marco de las competencias propias municipales para garantizar el control y la legalidad de los vertidos procedentes de obras menores, como decía en la anterior intervención. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista, sobre el punto anterior o el punto 7. Sí, sobre los tres que hemos estado debatiendo. Perdón, gracias. Bien, por supuesto, se desprende de todo esto que la cosa se va a complicar. O sea, se va a complicar para todas aquellas personas que quieren hacer una intervención, una obra dentro de su casa, inclusive para aquellos constructores que no vamos a sacar otra vez el tema a colación. Sabemos la situación en la que se encuentra el sector de la construcción en Trujillo. Deprimente, con 4 o 5 empresas que se han dado de baja ya en los últimos 2 o 3 años. La sensación de que hay, y yo se lo he comentado en alguna ocasión, ustedes piensen lo contrario, de que se ha complicado mucho todo el tema desde que a uno se le enciende la lucecita de querer hacer una obra en su casa hasta que precisamente termina de ejecutarla, ¿no? Hay que regularlo, evidentemente lo vamos a regular. Yo lo que sí nos gustaría a mi grupo, es que se explicara bien a toda la gente el proceso que hay que seguir, porque el proceso es un poco lioso. Es decir, uno tiene que hacer un cálculo de los residuos que va a sacar dentro de una obra, tiene que venir sobre ese cálculo, hay que hacer una fianza, cada vez que vaya a verter le tendrán que dar un documento diciendo la cantidad de escombros que se vierten. Una vez que termine tiene que volver al Ayuntamiento de Trujillo, tiene que formalizar cuál es el montante total de vertido que se ha producido y pagar la tasa sobre eso. Es decir, el proceso lo hemos complicado considerablemente. Hemos complicado este proceso, que se complicó en su momento, que yo no digo que no hubiera que hacerlo así, el proceso de licencias, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que un tema importante es la información que se pueda ofrecer a toda aquella persona que quiera ejercer una obra o una intervención, que es importante, porque la ordenanza, tal y como está redactada, que evidentemente lo recoge todo, pero es muy lioso y comprensiva, es de difícil comprensión. Después, en el tema de la tasa, más de lo mismo. Estamos diciendo que vamos a tener que pagar por verter 1 metro cúbico lo mismo que nos cuesta 1 metro cúbico de arena, es decir, sobre 15 euros metro cúbico lo que hay que pagar. Un sobrecosto importante que va a suponer para toda aquella persona que quiera hacer una obra en su casa y que hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizarlo, ¿no? Por no extenderme más, creo que complicar nuevamente el proceso, pero que evidentemente si tenemos un centro de referencia, un centro donde tenemos que hacer los vertidos, ese centro tendrá unos gastos y esos gastos habrá que asumirlos entre las personas que utilicen el servicio, ¿no? Y por último, lo que no entendemos es cómo el proyecto también ha venido a pleno. No sabemos por qué, porque nosotros en este caso no sé qué vamos a opinar sobre un proyecto que está redactado por la Diputación y que evidentemente nosotros no podemos ni aportar ni decir nada. En su caso, yo creo que lo único que le pedimos es que haya información, que inclusive si se puede convocar a los constructores a una reunión en la que se pueda explicar cómo es el proceso de una manera detallada y simplificada, para que la gente no se asuste, porque las obras se tienen que seguir haciendo, pero que de una manera pues simplificada puedan saber cómo es el trámite que se tiene que realizar. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues le voy a contestar yo varias cuestiones y alguna que se quedó también en el anterior debate encima de la mesa. Parece que estos plenos que se celebran en esta fecha, el anterior punto o estos, son puntos de mero trámite, pero en muchas ocasiones estos puntos son los que más debate político generan, porque la reflexión que usted hace hay una carga de fondo bastante importante y que incluso en un sentido podemos compartir. Es cierto que hay un proceso normativo en nuestro país y en Europa, por decirlo de alguna manera,
que tiende a la conservación del medio ambiente de manera muy importante. Y con una cuestión que yo creo que es un debate superado, en el buen o mal sentido, pero un debate superado, porque cuando nos presentamos a las elecciones, todos los partidos políticos de manera mayoritaria nos vendemos como partidos verdes, es decir, partidos que conservamos, respetamos y defendemos el medio ambiente. Y esas políticas y esas ideas que empezaron a adquirir fuerza en los años 60, 70, evidentemente han tenido un proceso de implementación en las administraciones y están llegando a la realidad en estos momentos. Depuraciones de agua, control de vertidos, saneamientos ganaderos, toda una serie de cuestiones que al final van dando complejidad a los procesos de producción y a los procesos de control y gestión de las ciudades. Esa es una realidad. Cuando los españoles, los extremeños, los troyanos viajamos fuera, vamos a otras ciudades y vamos a otros sitios, decimos qué limpia está tal ciudad, qué limpio está tal país, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Pues lo hacen de la manera en la que nosotros ahora estamos dando pasos para ir cumpliendo e irnos pareciendo en conservación del medio ambiente a todas esas zonas y a todos esos países que son referentes en conservación del mismo. Esto es una normativa europea que afecta a todos los países miembros de la Unión, que se aprobó en el 2008 y entró en vigor en el 2012. Y mantener el medio ambiente, y es una frase que voy a decir y que sé que suena dura, pero la tengo que decir, mantener el medio ambiente cuesta dinero, y cuesta dinero, y además existe alrededor de toda esa conservación toda una normativa legal que hace que, sin ninguna duda, tengamos que complicar determinados procesos a los que hasta ahora no estábamos acostumbrados. Usted hacía referencia a dos cuestiones aquí. Dice, se complica más la obtención de licencia y se complica más la realización de una obra. Es que hay dos procesos clarísimos. Uno de ellos, si queremos evitar las escombreras ilegales, tenemos que ofrecerle a los que generan residuos de demolición y construcción de obra un lugar donde verterlo. Y la conservación y el mantenimiento de ese lugar, para que sea un lugar regulado, un lugar que no genere molestias, un lugar que no genere problemas, tiene que tener unos costes, y esos costes los tenemos que sostener entre todos, y evidentemente por eso se da este paso, porque además esos residuos se tratan, o sea, no son residuos que se vierten como ahora y se pierden en el tiempo, son residuos que se van a tratar y que los que sirvan, la verdad yo no soy experto en esta cuestión, pero los que sirvan volverán a ponerse en el mercado, y ese proceso de reciclaje y ese proceso de tratamiento de esos residuos y la recogida de esos residuos tiene unos costes, y esos costes son los que evidentemente ahora se van a tener que aplicar a la construcción de obras. Pagamos ecotasa por el cambio de neumáticos, por el cambio de aceite, por los vidrios, pagamos una tasa por nuestra estación depuradora de agua, es decir, ya vamos pagando desde hace mucho tiempo toda una serie de tasas que vienen garantizando el reciclaje y la conservación del medio ambiente para evitar evidentemente una mayor contaminación. Y ese debate, pues evidentemente, coincido con usted en que complica y hace más farragoso pues lo que hasta ahora era simple, que yo quería hacer una pequeña obra en mi casa, no presentaba un proyecto, recogía yo mismo los residuos, los tiraba en cualquier sitio y no generaba ningún problema. Como lo que suele pasar, es decir, la costumbre se convierte en fuente del derecho, hemos conseguido que al final eso, que podía parecer una cuestión menor, se convierta en una forma mayoritaria de hacer las cosas, y hayamos convertido nuestros caminos, nuestros alrededores en vertederos y escombreras. Y por lo tanto al final se tienen que tomar medidas para evitar eso, y las medidas son estas que llegan ahora. Usted habla de las dificultades del sector de la construcción en nuestra ciudad y en el país entero. O sea, yo creo que excepto los países que son emergentes, si quieren podemos hablar, si quieren mire los países donde se están yendo las empresas constructoras a construir viviendas, ¿no? República Dominicana, Brasil, Rumanía, es decir, los países emergentes, la construcción tiene un verdadero problema, no solo en Trujillo, sino en muchos otros lugares. En esta región y en este país, pues evidentemente de manera más ostensible, porque durante los últimos 10, 12 años ha
ha sido uno de los motores generales de la economía, se ha sobredimensionado y evidentemente la sobredimensión al final tiene un reajuste y el reajuste pues está provocando que haya empresas que evidentemente no puedan soportar una situación como la que se está viviendo de reajuste del sector inmobiliario y del sector de la construcción. Le he explicado lo que supone complicar la parte de los residuos y no hace falta que le explique lo que supone ser más exigente en el tema de la construcción, porque la filosofía es más o menos la misma. O tenemos mayor control sobre las construcciones o al final nos enfrentamos a problemas que son de otra dimensión. No hace falta que le recuerde que hablemos aquí de que ahora mismo los delitos urbanísticos son uno de los más vigilados por la Fiscalía responsable de los mismos. Es decir, hay estas fiscalías específicas para estas cuestiones por el punto al que se ha llegado. Por el punto al que se ha llegado de desorden y caos urbanístico. Y no hace falta que le recuerde, pues además, las portadas y las noticias a diario de periódicos sobre cuestiones urbanísticas relacionadas con el ámbito político y administrativo. Porque evidentemente son constantes y diarias las noticias que ponen de relevancia esto. Lo único que se intenta es que la gente se comprometa y entienda que hay que cumplir ciertas normas que la administración pública las hace con un buen fin. Otra cuestión es que luego al final se desvirtúen en el proceso, pero que evidentemente la idea y el origen de toda normativa es buena. Yo creo que si le planteamos a la gente que no queremos que haya vertidos en nuestros caminos, que no queremos vertederos ni escombreras ilegales, que no queremos todo este tipo de cuestiones, pues la gente va a estar de acuerdo. Otra cuestión es cómo con el paso del tiempo o en qué se pueda convertir esto o en qué va a devenir esto. Pero, porque usted decía en su intervención, ¿es posible que esto genere más picaresca? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero esa ya será la responsabilidad de cada uno. Lo que está claro es que nosotros vamos a poner los medios para que eso no se produzca, para que los vertidos y los residuos de demolición y construcción de obras tengan un espacio donde verterse, donde entregarse y donde tratarse, reciclarse y volverse a poner en servicio. Y nosotros somos exigentes en otras cuestiones legales y de construcción porque evidentemente la normativa así lo exige y tenemos que intentar evitar que se produzcan pues hechos como los que se han producido en anteriores momentos de construcciones masivas fuera de ordenación, que al final lo único que hacen es generar problemas. Decía también usted, en su intervención anterior y nos ha respondido, la posibilidad de la construcción de un punto limpio más cercano a la ciudad. Se ha evaluado, o sea, desde el principio de la legislatura se ha evaluado, incluso se ha pensado en optar a alguna de las subvenciones que se han ido dando para la construcción de un punto de estas características, pero yo le voy a plantear dos dificultades. Una, en ningún caso la empresa adjudicataria de la planta sería responsable del mismo y por lo tanto supondría un coste añadido para el ayuntamiento que tendríamos que repercutir vía tasa a los empresarios. Y dos, es difícil encontrar una ubicación que esté cerca de la ciudad y que no moleste a ningún vecino, porque a cualquiera que le digas que le va a construir un punto limpio cerca de su casa, pues evidentemente no va a estar muy a favor, porque tampoco podemos garantizar que el uso de ese punto limpio se haga de manera correcta, porque evidentemente hacemos ese punto limpio con una persona que esté allí durante un horario determinado y eso supone un sobrecoste al ayuntamiento económico. Al final generar cierto servicio pues vale un dinero. Y si no tenemos una persona allí, pasará lo que pasa en la actual escombrera municipal, que los coches o los camiones llegan y descargan en cualquier sitio y después la gente de la zona más cercana, porque no estamos hablando de que el punto limpio se vaya a poner a 100 metros de ninguna vivienda, pero incluso los que viven a 500 metros y tengan cerca el punto limpio, pues empezarán a decir que el punto limpio no reúne condiciones, que el punto limpio genera malos olores, que el punto limpio genera residuos, que no se recoge con asiduidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros es cierto que después de valorar esas opciones no nos parece lo más sensato, más cuando en una ciudad como la nuestra la distancia máxima que pueda haber a la planta de transferencia de cuidado de residuos no va a superar nunca los 2 o 3 kilómetros, no estamos hablando de ninguna distancia que no hagan posible a nadie que haga una obra de estas características el poderlas trasladar allí. Yo creo que esas son las razones de peso y que en cualquier caso nosotros sobre su propuesta, en la ordenanza sobre el proyecto, ¿por qué se aprueba? Porque la Diputación exige que la memoria técnica esté aprobada por el Pleno, ya lo debatimos en la comisión.
lo mismo opino yo que usted, es decir, ¿qué vamos a decir cualquiera de los que estamos aquí de la construcción de un edificio, de unas instalaciones de esas características? Pues que perfecto, pero la Diputación en sí es que está aprobada por Pleno y evidentemente a Pleno se trae. ¿Considera un segundo turno de intervenciones? Pues suficientemente debatido este asunto, se somete a votación el punto número 3, ordenanza reguladora del servicio de residuos de construcción y demolición. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Punto número 4, ordenanza de la tasa del servicio de residuos de construcción y demolición. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones, se aprueba por mayoría. Y punto número 7, aprobación proyecto de memoria técnica para la instalación de una planta de transferencia residuos de construcción y demolición zona sur. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones, se aprueba por mayoría. Quinto punto orden del día, reglamento de facturas electrónicas. Tiene la palabra la concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno. Para dar cumplimiento a la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, en su artículo 4 establece que los proveedores están obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda. Asimismo, se prevé la posibilidad que por parte de las administraciones públicas se les incluya reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las administraciones públicas. En base a ello, se somete a debate y votación el reglamento sobre uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Trujillo para que se dé traslado también al Boletín Oficial de la provincia para su publicación y consiguiente aprobación definitiva. El portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Es poco que decir, algo que tiene que venir a pleno, por supuesto, y que es de obligado cumplimiento, ¿no? Yo creo que lo único que le podemos pedir desde el Grupo Socialista es que información a los proveedores. Yo creo que la cantidad de 5.000 euros, no muchos proveedores pasan o exceden quizás de ese importe, y lo único, pues nada, que va a ser una carga de trabajo también para los funcionarios, para la administración, por supuesto, y que se tenga información por parte de los proveedores para que lo que tengan que aportar la factura electrónica lo puedan hacer en la mayor de las condiciones posibles. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz y concejal de Hacienda. Pues efectivamente el motivo de establecer esta reglamentación no es ni más ni menos que facilitar la facturación a los proveedores, y se hace necesario teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las facturas que se emiten por proveedores a esta administración pública no superan los 5.000 euros, y por eso, para recoger esa excepcionalidad, facilitar la gestión de la facturación electrónica a los proveedores, es decir, que se les va a dar toda la información, se les va a dar notificación del mismo. Es decir, que el punto general de registro de facturas va a ser a través del punto general de la Administración General del Estado, que es con el que venimos trabajando. Nada más y muchas gracias. Entiendo que se somete a votación el punto número 5, que es reglamento de facturas electrónicas. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Y sexto punto en orden del día, aprobación de valoraciones y pago de los bienes y derechos para las obras de acondicionamiento del camino vecinal La Huerta Nacional Quinta Belén, carretera de los Perales. Tiene la palabra la concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno. Bueno, una vez vista la necesidad de aprobar definitivamente la relación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa por las obras de acondicionamiento del camino vecinal La Huerta Belén, carretera de los Perales conocida de esta manera, así como la designación nominal de los interesados, se trae al Pleno el expediente para la aprobación y proceder a las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones correspondientes, cuyo montante económico asciende a 72.502,11 euros, y una vez visto todos y cada uno de los informes técnicos municipales para llevar a cabo dichas valoraciones, se somete a debate y a votación la aprobación y elevar estas indemnizaciones para hacerlas efectivas, y asimismo dar traslado a todos y a cada uno de los interesados de la pertinente notificación. Será un primer turno de intervenciones, señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, solamente pedirle que nos aclaren por qué la Diputación hace unas valoraciones y el Ayuntamiento de Trujillo hace otra valoración superior. No sé por qué, porque viendo en cada uno de los apartados, que es el terreno, la malla, coinciden prácticamente todos los precios coinciden, excepto lo que es la pared de mampostería, que la Diputación lo calcula a un precio y el Ayuntamiento a otro.
gustaría que nos aclararan el porqué de esa diferencia y supongo yo, si no pero la creen también, que se va a tomar la valoración más alta, la valoración del Ayuntamiento de Torrellano. Más que nada nos aclaren eso. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues por empezar por el principio, efectivamente el expediente de expropiación es algo que se tramita conjuntamente, es decir, saben que se acometen las obras por la Diputación de Cáceres y que efectivamente la titularidad de esa carretera es una titularidad municipal, que en una sesión plenaria llevamos a cabo esa cesión y puesta a disposición de los terrenos para que acometieran las obras y que además también esos terrenos tenían que estar puestos a disposición y encargarse el ayuntamiento no solamente de llevar a cabo los acuerdos o los mutuos acuerdos con todos y cada uno de los afectados por los bienes afectados, valga la redundancia, con dicha expropiación, sino que también debíamos asumir esas indemnizaciones. Las fichas que aparecen en el expediente, a las que hacen referencia por Diputación, no es que efectivamente Diputación haya unas tasaciones. Diputación lo que hace es facilitar las fichas que ellos vienen tramitando cuando hacen las expropiaciones y las indemnizaciones directamente. Y eso es el punto de referencia que toma el ayuntamiento para calcular las mismas. ¿Por qué esa discrepancia? Esa discrepancia surge como consecuencia de esas reuniones que se tienen con los afectados en esta misma sala de plenas en la que está presente también el alcalde, el concejal de obras y técnico de Diputación, en la que efectivamente ellos, una vez que también hemos obtenido un informe de la Dirección General de Medio Ambiente donde hay una obligación de la reposición de las paredes en el estado en que entraba, así aparece también en el propio expediente de ese informe, es decir, la ejecución de las obras lleva como consecuencia esa reposición de las paredes a su estado original, digamos. Una de las manifestaciones, quejas, era que al final con el montante económico y esas referencias y tasaciones que se hacían de las paredes de mampostería no venía a dar cobertura real a lo que era el coste real de las mismas. Por eso, desde los servicios técnicos municipales de este ayuntamiento se han hecho informes de valoraciones, se han hecho tasaciones efectivamente de cuál podía ser el coste real teniendo en cuenta en el municipio en el que nos encontramos, y para eso se pidieron presupuestos reales a distintos constructores para sacar un promedio. De ahí esa diferencia que, como digo, al final quien indemniza es el ayuntamiento, y al final en el mutuo acuerdo o en la fijación de ese justo y precio, para que haya un mutuo acuerdo tiene que haber esa voluntad de parte de la administración y esa voluntad que ha habido también por todos y cada uno de los afectados, a la cual desde este gobierno y en nombre de este gobierno queremos reconocer también públicamente. Esa es la razón de ser de esa diferencia del montante económico a la que se hacía referencia por parte del portavoz. Consideramos un turno de intervenciones. Yo creo que queda claro, fundamentalmente, Diputación nos orienta, porque Trujillo nunca había hecho un proceso expropiatorio. Diputación pasa unos precios que son los que tiene habitualmente la Junta, pero también es cierto que la fuerza de Diputación a la hora de ejecutar expropiaciones forzosas pues es mucho mayor que la que pueda ser la del Ayuntamiento de Trujillo. Como lo que intentábamos en la mejor de las posibilidades era llegar a un acuerdo con una mayoría de los propietarios, que se ha sido con todos excepto con uno, que no entraron en la fase inicial, pero como finalmente han acabado firmando, pero como ya estaba cedida la carretera, ya estaba cerrado el proceso, por otra parte, de esa cuestión ya será a cargo provincial, porque ya la negociación ha sido directamente con ellos. Pues nosotros lo que hicimos, atendiendo las peticiones de los propietarios que trajeron varias ofertas, ¿no? Y nos hablaron de con los constructores de la zona, de que el precio que se pagaba por Diputación no era el correcto, se pedimos a nuestros técnicos que hicieran una valoración, que además tenía que ser una valoración técnica para aprobar esas expropiaciones, una valoración propia por técnicos de aquí, pero pedimos que adelantaran, y hablaba con las empresas que se dedican a esta cuestión de la localidad. Los precios medios que se pasaron fueron las cantidades que ahí aparecen reflejadas. Lo que intentamos es dar cumplimiento a este paso legal con la mayor celeridad posible, porque las obras están comenzadas y lo que queremos es que los vecinos y propietarios, que desde aquí también quiero reconocer, agradecer su disposición y voluntad al diálogo, que lo han tenido en todo momento, que como toda negociación, pues evidentemente es más o menos compleja, pero siempre han estado abiertos a llegar a un acuerdo, pues puedan empezar al cerramiento de sus fincas a la mayor brevedad posible, que es de lo que se trata, y además con un parámetro que ha dicho la portavoz y concejal del equipo de gobierno, y es que la Dirección General de Medio Ambiente exige que hay que restituir las paredes de piedra, no permite el cerramiento con malla, con lo cual pues es una obra de mayor complejidad que sin ninguna duda
pues requiere de un trámite y supone además mayor coste, evidentemente, y hay que intentar dar a la mayor celeridad posible pues el pago de su compromiso. Por lo tanto, sometemos a votación la aprobación de valoraciones y pago de los bienes derechos para la obra de acondicionamiento del camino vecinal, las Huertas, Nacional Quinta Belén, carretera de los Perales. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por mayoría. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. ¿Alguien del público sobre el asunto del orden del día? Pues aprovechamos la presencia de los medios de comunicación desde aquí, en nombre de toda la corporación municipal, desearles a todos unas felices fiestas, lo que queda de ellas, especialmente el fin de año, y que el 2015 nos traiga lo mejor para todos y cada uno de los trujillanos. Muchísimas gracias y buenos días. Igualmente, felices fiestas a todos ustedes.